Fui un niño campesino. Tomo 1. Escrito por José Morales Moncada. Narrado por Fred Cuentacuentos. Un palmar sin palmeras. Mis 201 amigos. La vida en el palmar nos deparaba con frecuencia gratas e inimaginables sorpresas. Un día, cuando el sol se ocultaba tras los cerros, la paz del atardecer fue perturbada por una algarabía desenfrenada que se oía por el camino del oeste. ¡Soldados, mamá! ¡Soldados! Cansada y jadeante, mi hermana mayor entró deprisa en la casa. Los marranitos, hay que esconderlos, los van a matar, las gallinas, los piscos. Son muchos hombres, vienen armados. Con el susto de mi hermana, el nerviosismo de mamá y el alboroto de mis hermanos echando los animales hacia el monte, imaginé que un gentío numerosísimo, tan numeroso como el que se veía en el pueblo en tiempos de fiestas, había invadido nuestra finca y que eran todos hombres armados hasta los dientes como los del resguardo, que a veces pasaban por allí persiguiendo contrabandistas. «Los marranitos», seguía mi hermana, «corran a esconderlos. Se van a llevar a todos los animales, mamá. Medardo, corre a llamar a papá y a los demás». Sin esperar nueva orden, salí corriendo por detrás de la casa. Di un salto, pasé el arroyo y llegué hasta el camino real que iba hacia el norte. No había empezado a subir la cuesta cuando un hombretón de largos bigotes de forma de horqueta me levantó con sus dos manotas. «Hola, hijo. ¿Cómo te llamas?» Con sorpresa más que con miedo traté de soltarme, pero sin lograrlo. «No te asustes, muchacho, que soy amigo de tu papá, si tienes por apelativo Morales». «Horas, mi general, este debe ser uno de los hijos de Mano Isidro». «Su casa no está lejos», dijo uno de los soldados. «Estamos llegando a ella, si no hemos errado el camino», dijo el hombre de los bigotes de horqueta, pero sin dejarme en libertad. Cuando oí el nombre de mi padre pronunciado con respeto, comprendí que eran amigos y que no había ningún peligro. «Mi papá se llama Juan Isidro y esa es mi casa», dije. El hombretón no dijo nada y en un parpadear me montó sobre su cuello. El perro negro salió a defender lo que creía en peligro. «Cállate, que son amigos», le grité desde la altura, y el can se retiró refunfuñando mientras mamá se asomaba a la puerta. Calmados los nervios al verme contento y feliz, asido a la cabeza del hombre de los bigotes de horqueta. Sin liberarse de la carga, el hombre saludó cortésmente a mamá. Los soldados esperaban en el camino en correcta formación mientras mis hermanas miraban como atónitas la escena. «Soy el general Baldovino García, para servir a usted, mi señora, y a toda su familia». Mamá dejó ver en su hermoso rostro la tranquilidad perdida momentos antes y una sonrisa de felicidad afloró en sus labios al tiempo que estrechaba la mano del apuesto general, en cuya nuca me sentía también general, y empecé a dar órdenes. «Nieves, Mercedes, Elena, saquen los bancos al corredor, que entren todos los hombres». El general Baldovino García era un personaje muy conocido en la región. Vivía en El Cobre, pueblo natal de mis padres, y era gran amigo de papá. En mi casa lo conocíamos por referencias, pues eran muchas las anécdotas que de él nos contaba mi padre. ¿Qué hacía con aquellos incondicionales que le seguían y con quién o contra quién peleaban? Ni lo preguntamos, solo nos bastó saber que era amigo de papá y como a tal lo tratamos. Cuando los soldados, obedeciendo la orden del general, entraron en la casa, se acomodaron como mejor les vino en gana. Unos en la sala, otros en el comedor, muchos pasaron al trapiche, varios se quedaron en el patio y los que traían los víveres pasaron a la cocina donde mi hermana mayor, repuesta del susto, los recibía. Los hombres tenían órdenes de respetar todo lo que fuera de papá o tuviera algo que ver con él. A mamá la trataron como a una reina y a mis hermanas brindaron atenciones y respeto. A veces pasaban por allí piquetes de tropa poco respetuosos del bien ajeno, explicándose así el susto de mi hermana. Por el camino bajaba mi padre, ignorante de lo que pasaba en casa. El general lo vio desde el patio y se adelantó a recibirlo antes de que pudiera ver los soldados, evitando un malentendido. Los brazos se abrieron para cerrarse en un abrazo. Vivo lenguaje de la amistad sincera y bonachona de hombres de la montaña. «Ya era tiempo de que se echara su escapadita por acá con sus muchachos», dijo papá mientras caminaba hacia la casa.
Bonita casa y linda familia, don Juan Isidro. Valía la pena conocerla, contestó el general. Papá había hecho varios trabajos en casa del general y conocía a los soldados, quienes salieron a recibirlo con gran respeto. Yo me sentía el niño más feliz del mundo, porque papá era más importante que el general y porque ya tenía un amigo general que me había traído muchos amigos soldados. Aquella tarde hubo en mi casa una actividad nunca vista. Los 201 hombres y los de la casa teníamos que comer. Mamá, en coloquio con papá y el general, decidieron lo que debía hacerse. Había abundancia por aquellos tiempos en la finca y los soldados trajeron sus provisiones de arepas, de harina de trigo, queso, pan y bastantes sardinas y otros enlatados. Hacía meses que mamá engordaba unos cochinos y papá dispuso se beneficiara al más grande por tener menos grasa. En menos de media hora los soldados tenían listo el marrano para la olla. En la enorme paila que papá había quitado días antes del trapiche, hirvieron el agua para pelarlo y en la misma paila lo guisaron después para que no quedara de él ni el recuerdo, porque apenas alcanzó para tanta gente. El maíz para las arepas del desayuno al día siguiente lo molieron los soldados en un santiamén, dando un espectáculo digno del más exquisito público. Para que el molino no se parara un instante hicieron una gran cola y entre cantos, músicas, danzas, chistes, muecas y carcajadas pasaron uno a uno por el molino. El sobre lo llenaba mi hermana, quien dirigía el trabajo y con su gracia y belleza premiaba a los soldados sonriendo como una flor en la montaña. Con el estómago bien lleno y hechos los preparativos para el día siguiente, se dedicaron unas horas a la sana diversión. Tío Teófilo y tío Miguel, hermanos de papá, habían regresado ese mismo día de los bayales. Las notas melodiosas de la mandolina del tío Teófilo, del requinto de papá y del guitarro del tío Miguel, junto con las maracas y las charrascas que tocaban los soldados, llenaron la noche de una alegría melancólica. En el regazo de mamá no supe más de mí ni de nadie. A la mañana siguiente me informé que los soldados durmieron en la casa los que cupieron y sobre el bagazo en el trapiche los otros. ¿Con qué se arroparon? No lo sabré jamás. Cuando las arepas se estaban asando y sobre un fogón improvisado con 4 topías servía el aguamiel para el café, el general sacó de un gran morral una enorme cantidad de sardinas y salmones que con ayuda de sus oficiales él mismo destapó para echarlos en un caldero donde mamá les haría un revoltillo mezclándolos con huevos y otros ingredientes. Mientras el general hacía su trabajo, varios soldados se le acercaron a pedirle las latas, alargando las manos en forma desordenada mientras gritaban: «¡Baldo, Baldo, la lata payó!». Él se las daba complaciente y ellos la limpiaban con los dedos, que chupaban con avidez. En las mismas latas se sirvieron el revoltillo cuando el café estuvo listo y las arepas en sazón. Entre el canto de las guacoas, los trinos de los turpiales y los mugidos de las vacas en el potrero, los soldados, que de soldados parecían no tener nada, y el general, que tampoco sé si lo era de verdad, se despidieron dejando la promesa de regresar apenas pudieran. En el corral doméstico faltaban un marrano grande, 2 marranitos y unas cuantas aves, pero en las manos de mis padres quedaban el fruto de una gran amistad y una hospitalidad desinteresada. El general había obligado a papá a recibir el doble de lo que costaban los animales que faltaban en el corral. Por el camino que llevaba al pueblo, aprovechando el frescor de la mañana, se alejaban mis 201 amigos. Y esta historia continuará en el siguiente capítulo. No te olvides suscribirte a mi canal para seguirte contando más historias. Nos seguimos escuchando. Un abrazo de tu amigo Fred Cuentacuentos.